especialmente para sistemas eléctricos de energía fotovoltaica que manejan de 12 voltios o 24 voltios y que tienen una corriente máxima de 20 amperes. El objetivo principal pues, de esto tiene dos funciones. El primero, como ya lo había dicho, es encontrar el punto de máxima potencia, y el de salida, que es regular la tensión y la corriente para cargar las baterías de manera segura. Pues hoy les vamos a hablar un poco sobre el principio de funcionamiento de este dispositivo, las especificaciones, las precauciones que se deben tener en cuenta a la hora de conectarse y a la hora de ponerlo en algún sitio, el interfaz, los modos de carga, la operación y las protecciones, y por último les vamos a mostrar algunas pruebas que hicimos con ellos. Bueno, como ustedes ya saben, esta es una curva típica de un panel solar. En este caso, pues en la ficha técnica nos muestra como la comparación de este dispositivo con un PWM, que es un regulador de corriente. A diferencia del MPPT, pues no busca el punto de máxima potencia, sino que regula corriente siempre. Pues ustedes ya sabemos que aquí en esta curva se muestra pues cómo se comporta el PI, el PB, perdón, y acá vemos cómo se comporta el PI y acá vemos cómo se comporta el BI. En este caso ya sabemos que aquí lo que hace el MPPT es como que recorrer la curva entre intervalos muy pequeños como para buscar el punto de máxima potencia, y acá lo que se muestra es como que cuando la corriente es máxima, cuando es mínima, cuando es cero y cuando se halla el punto de máxima potencia en este caso. Pues ya sabemos que también los paneles funcionan de esta manera. Ellos, entre más irradiancia haya, pues mayor corriente va a haber, y también entre menos irradiancia o luz difusa van a tener menos corriente, y obviamente por ende también el voltaje de cortocircuito va a disminuir. Y a la mano derecha vemos que entre menos temperatura, mejor corriente va a haber en el Bueno, aquí también es importante saber, como para iniciar a hablar de las pruebas que hicimos sobre cómo funciona pues, el perfil de carga de la batería solar. Ustedes ya saben que en la carga inicial se conecta una corriente pues, controlada, de manera controlada, de tal manera que cuando esta corriente llegue más o menos la carga de la batería al 80%, ella ya entra como a un punto de absorción. En esta absorción lo que hace es que la corriente también va a entrar de manera controlada, pero va a ir disminuyendo para que la batería se cargue un poquito de manera segura. Ya luego, cuando llega al punto del 100%, él va a llegar como a la etapa de flotación, y aquí pues la batería va a estar 100% cargada, pero le va a inyectar una mínima corriente de casi cero para que se mantenga así. Bueno, como ya les había dicho, nosotros usamos el modelo MPPT 2050, y estos son los 2420, y estos son los parámetros que podemos encontrar en la ficha técnica. Pues vamos a encontrar el modelo, qué voltaje se puede conectar, la corriente de carga. En este caso, este solo maneja 20 amperios máximo. La entrada de potencia, las entradas de potencia máxima, en este caso, si lo conectamos a 200 voltios, él va a entregar a 260 watts. Y si lo conectamos a 24 voltios, él va a entregar 520 watts. Pues ya sabemos cuánto pesa, las dimensiones. Bueno, también, según lo que vemos aquí en la figura 4, que entre mayor voltaje trabaje el controlador, más eficiencia va a tener. Ustedes pueden observar que acá, cuando trabaja pues a 24 voltios, él tiene como que mejor eficiencia, pues la eficiencia va del 96 a más o menos el 99%. En cambio, cuando él trabaja
con 12 voltios la eficiencia varía entre el 93 y el 96%. Y pues una de las características de este controlador es que él tiene seguimiento múltiple. Esto quiere decir que cuando hay como que sombreamiento parcial, él no va a dejar de trabajar, él va a seguir buscando su máxima potencia, porque obviamente hay distorsiones en la curva y hay múltiples picos. También el múltiple algoritmo de seguimiento. Esto lo que ayuda es que el punto de máxima potencia comparado con otros controladores se encuentre mucho más rápido. Esto es muy importante porque estadísticamente el controlador tiene la posibilidad de entregar como que la carga diaria, pues como se manejó 5 años atrás el controlador. Trabaja con comunicación Modbus, ese es como el sistema de comunicación que tiene, una eficiencia de hasta el 99%, limita la corriente, como ya lo había dicho, protege contra sobrecalentamientos, reconoce la tensión de la batería y ajusta la carga y descarga de la batería. Y bueno, aquí es como se ve el MPPT, está ya en la mesa. Si quieres, pues lo vemos de cerca, pues, porque ahí no se ve muy bien. Está aquí. Sí, no ve, porque le vamos a poner la conexión. Pues se pueden acercar. Aquí está el MPPT. Cuando se conecta el panel, pues aquí va a brillar, bueno, va a alumbrar cuando se conecta la batería, la carga o cuando hay algún error. Acá vemos como que las terminales del MPPT, acá tenemos las terminales del panel, la positiva y la negativa, la batería, que igualmente la positiva y la negativa, y la de la carga, que también tiene positiva y negativa, aunque eso no importa cómo se conecte, pues la carga, la polaridad. Y tenemos una entrada para sensar la temperatura y otra para como un puerto de comunicación. ¿Esa carga es así? Es un controlador, entonces sí, porque es una resistencia. Entonces, es así, es una resistencia. Es un convertidor de CDC. Pues no tiene nada que ver con alterna. No, porque como dijo lo de la polaridad, que Así que no importa la polaridad, pues en resistencias, en AC o en DC, pues nada. ¿Cierto? Bueno, aquí también tenemos como los botones del dispositivo, de aquí se maneja básicamente, y aquí nos muestra como que las diferentes funciones que tiene el dispositivo, cuando está cargando, cuando no está cargando, el voltaje que maneja, le está entregando el panel, el que entrega la batería, cuando está cargando la batería, el panel a la batería, cuando está cargando el panel a la batería a la carga, etcétera. Y digamos Muy buen el dinamismo que nos pone a levantarnos, a ver que se va durmiendo. Y bueno, básicamente aquí mostramos como que el esquema que tenemos allá con los simuladores. En este caso, al lado izquierdo tenemos el simulador del panel, en la mitad que está pues, al lado derecho tenemos el simulador de batería y este sería la carga. Y si queremos le colocamos el sensor de temperatura. Bueno, es muy importante tener precaución a la hora de conectar esto. Esto no se puede colocar cerca de una batería, pues porque ya sabemos que hay que evitar los cortocircuitos. También a la hora de manejar este convertidor hay que asegurarse que las herramientas con las que lo manejemos estén aisladas y que no tengamos las manos mojadas, porque ya sabemos que corremos más riesgo de que circule corriente por la puerta. Y entonces también hay que asegurarse de que cuando se hagan las conexiones los cables no estén pues flojos, porque también es como un sinónimo de feo. Y hay que tener en cuenta el orden en que se encienden y se apagan pues
los equipos. Por ejemplo, primero se debe encender la batería porque ella es la que hace que encienda el MPPT. Y es muy importante también tener la conexión de tierra por si alguna falla. Y hay que tener también en cuenta que no sé, o sea, la manipulación de los cables, uno no puede como que conectar o desconectar algo con eso energizado. Y esto es como más que todo para la ubicación de este controlador. En este caso no hay que colocarlo donde haya mucha disipación de calor y tampoco en zonas muy encerradas. Y menos donde le dé la luz directa o haya infiltración pues de lluvia, humedad. Por eso aquí les muestra que tiene que tener un espacio libre de mínimo 150 milímetros arriba y abajo. Y ya pues esto como les había dicho antes, él tiene botones de operación. En este caso, este es el set con el que se puede entrar al submenú del MPPT. También se puede guardar la información que le metemos al MPPT. El return, que se puede salir, puede regresarse. Y con esto podemos pues pasar, digamos, de medición hacia arriba o hacia abajo, y también podemos como subir los valores del voltaje. Bueno, quiero un voltaje total de 11 y no, lo quiero de 710. Bueno, vengo aquí, inicio a subirlo con este botón o lo bajo con este botón. Y básicamente así que se ve la pantallita que ustedes vieron aquí. Ella muestra el modo, si está de día, de noche, cuando está conectado el panel, si le está cargando, aparecen estas flechas. Si no, pues no van a aparecer, se quitan esas flechas. Este es el estado de la batería. Y si está descargando, o sea que la batería le está dando como que corriente a la carga, eso también va a aparecer aquí. Si está descargándose la batería, aquí tenemos la etapa de carga que ya les expliqué. Aquí les vamos a mostrar como que los parámetros, las unidades en las que se están midiendo, a qué voltaje trabaja. A veces esto va a aparecer así, solo con el 24, que quiere decir que está trabajando 24 voltios, o con 12, que quiere decir, pues obviamente que está trabajando con 12 voltios, o los dos, que quiere decir que el sistema, pues, como que se da voltaje. Este quiere decir cuando está en modo configuración, y aquí cuando se ingresa el puerto serie, el Bluetooth, o cuando hay un error, él va pues ahí a marcar. Y estos son los tipos de batería que se le puede como conectar. Bueno, no que se le puede conectar, sino que el sistema va a simular en este caso. La de litio, la de gel, etc. Una aclaración también del tipo de batería es que pues esos 5 tipos de batería, pues la que se ve más al extremo derecho es la batería de ion de litio. La que sigue es de cromoácido, que está abierta. La que sigue la de gel, y la otra es la de cromoácido sellada. Y la última es la que el usuario puede parametrizar. Pues desde una interfaz que más adelante vamos a ver, yo puedo controlar el estado de la carga por medio de estas etapas, del pull, boost, flood y ecualización. Y ahora en un momento voy a explicar cómo pues, se significa cada estado de carga o cada etapa. Bueno, miren, aquí como yo ya les había explicado, esta es la interfaz principal. Aquí les muestra pues cómo está al principio. Acá vemos pues que él muestra pues qué está pasando. Aquí en este caso, con esta imagen vemos que no está conectado ni siquiera el panel ni la carga. Pues no está entregando, no se está cargando ni se está descargando la batería. Luego, cuando él aparece de este modo, es porque el panel está cargando la batería. En el siguiente es y te muestra el voltaje al que este se está cargando. Pues esto lo vamos variando con la tecla Up o con la tecla Down. Luego podemos variarla y encontramos la corriente de carga en la que el panel está entregando la batería. También podemos ver la capacidad, pues el porcentaje de carga que tiene la batería.
el voltaje de la batería que le está entregando, pues, que en este momento tiene, el consumo que está como que tiene la carga, que le está demandando la carga a la batería. Y también podemos ver en cuánto amperios hora se está cargando pues esta batería. Y en este caso también el amperio hora que se está descargando, la temperatura que tiene el convertidor, el programa de salida de load, sea de la carga, pues porque esto se puede programar, y si hay un error. Y otra cosa que es muy importante tener en cuenta es que con la tecla set también se puede conectar y desconectar la batería de nuestro convertidor, del controlador. Y aquí ya vemos como una interfaz de la batería, que funciona básicamente igual. Pues aquí te está mostrando como que, como les expliqué, la configuración, qué tipo de batería está, a cuánto está trabajando, el voltaje ecualizador, que en este caso digamos que es 15.5, luego seguimos variando con el out y llegamos al bus, que eso también se puede variar, luego le podemos introducir, en este caso esta configuración es como el de flotación, uno también puede como que configurar ese con el up y el down, y igualmente que es como el voltaje que tiene la batería en este caso. Y ya por última, como que el voltaje de descarga máximo que tiene la batería, pues uno también configura eso y ya. La etapa de la actualización es una etapa de las baterías en la cual ya se sobrecargan para evitar la subfartación de estas mismas. Esto es un proceso controlado. Esto ocurre ya que cuando la batería se empieza a estallar, empiezan a aparecer unos cristales ya debido a una reacción química propia de las baterías. Y cuando se empiezan a cargar, estas se empiezan a eliminar. Entonces, ¿qué pasa si se descarga y se deja por un tiempo a descargar? Estos cristales empiezan a ser más sólidos, y ya cuando se van a tratar de eliminar, tratando de cargarla, esto no se van a poder eliminar completamente. Y esto lo que va a pasar con esto es que no va a permitir, entonces le va a reducir la vida útil y la capacidad de carga. Esta etapa solo aparece en las baterías de plomo vacío que son abiertas, las baterías que son estacionarias y las baterías monobloc. Esto no es permitido para las baterías AMG, las de gel y las de plomo ácido que son selladas, ni las de ion líquido. Estos dos voltajes, ya tenemos el voltaje de absorción y el voltaje de flotación. Estos dos estados que aparecen aquí es el voltaje al cual el controlador, cuando sense, esto me representa a mí el estado de carga de la batería en función del voltaje. Entonces, cuando yo lo puedo controlar, a partir de cuando ya vaya abajo de ese voltaje, lo que hace es conectar la carga. Y este valor que saca es que cuando ya la batería se empieza a cargar, cuando ya esté en ese valor, la batería se va a conectar automáticamente. Bueno, aquí podemos ver los parámetros de la batería. Según estos parámetros nos basamos como para buscar una batería que se adaptara a nuestro convertidor, nuestro controlador, perdón. Y también según el material del que esté hecho la batería, así mismo van a variar estos parámetros. Es importante aclarar que como este controlador puede trabajar con baterías de 2 y 24 voltios, entonces yo cómo voy a parametrizar los voltajes para poder hacerle control sobre esa batería. Entonces, en este caso, nosotros, esto es la ficha técnica del controlador, por eso solo nos está dando en función de una batería de 12 voltios. Entonces, ¿cómo hago para poder parametrizarla de 24 voltios? Esto lo que hace es multiplicarlo por 2. Los rangos a los cuales yo puedo hacer control por medio de la tensión está entre 9 a 17 voltios.
Es importante que cuando se vaya a parametrizar la batería por medio de la función de usuario, los voltajes tienen que cumplir con una cierta jerarquía de cuál es mayor. Entonces, el voltaje de ecualización tiene que ser mayor que el voltaje de absorción y el voltaje de reabsorción tiene que ser mayor que el voltaje de conversión. Ya. Esta es la interfaz del modo de carga. Como ya lo explicó Erika, uno puede ajustar los distintos, la carga y la batería, la carga y la batería. Entonces, la carga tiene 5 estados de control. Eso va dentro de un rango de 1 a 17. Entonces, cuando se va a ajustar la carga, con el botón que está más al extremo derecho se mantiene presionado, y ya cuando aparece esta troquita, sí ya estamos en modo de configuración. Entonces, ya acá nos permite nosotros ajustar ese número que va, como mencioné, de 1 a 17. Entonces, ¿qué significan estos números? De 1 a 14 me dice que cuando el controlador piensa que no está el panel conectado, es decir, en la noche, la batería se enciende la carga, y cuando es de 1 a 14, esto especifica cuántas horas va a estar conectada la carga antes de desconectarse. O sea que si es 1, la batería el controlador cuando sense ausencia del panel va a conectar la carga, y si es 1, pues va a estar conectada la carga durante 1 hora, y así hasta 14, que pues serían 14 horas. El estado 15 me permite hacer control de la carga de forma manual, es decir, que si yo presiono el botón que está al extremo derecho, puedo pues, hacer control sobre la carga, apagarla o prenderla. Ya el 16 y 17 ya lo voy a explicar. Entonces, lo que mencionaba, aquí podemos ver como que los modos que se pueden configurar en el controlador. En este caso tenemos el modo noche, que es donde la batería se descarga y le entrega corriente a la carga, y el modo día es donde generalmente tenemos como que conectado el panel y está cargando la batería, que carga la batería, y pues en este caso la carga se desconecta automáticamente. También tenemos este modo temporizado, que pues lo que hace es que estos modos de carga son los que yo acabo de mencionar. Entonces, el modo de noche de luz es que si hay ausencia de luz, pues la carga se conecta, y si hay luz, pues la batería se desconecta. Este modo temporizado pues es lo de las horas que acabo de mencionar. Listo, y está el modo manual, que fue lo que utilizamos nosotros, y es donde se puede como que conectar o desconectar la batería. En este caso con este botón set, yo le doy clic y se conecta o se desconecta la batería. Y pues si yo quiero también pues apagar los paneles, pues se puede hacer, pero este modo manual es como que más manual, y el modo de depuración es cuando como que el controlador hace un estudio de los paneles, de lo que entregan los paneles y de todo el sistema en general, cuando la batería, la carga se encuentra conectada, y también cuando se encuentra desconectada. Y el modo de encendido normal, pues cuando no se conecta ni se conecta la carga, sino que siempre se están cargando las baterías y se están entregando las baterías corrientes a la carga. Aquí les explica como un poco ya lo que mi compañero les había dicho, los modos de lo que, según lo que tenga el modo de la carga, así mismo pues va a ser como que la carga de esta, y ya. Bueno, es importante tener en cuenta la operación de los LEDs, como yo ya les había indicado. Cuando los LEDs encienden, quiere decir que está conectado, pues, las diferentes, por ejemplo, los paneles, las baterías, las cargas, o que hay peligro. Esto también, si hay como que una frecuencia de encendido y apagado,
hay que tenerlo en cuenta porque eso significa que algo está mal en el sistema. Y automáticamente también obviamente se va a encender el indicador de fallo. Y ya este es como que los estados de carga de la batería, que anteriormente ya se lo había explicado. Y la descripción de los errores que puede tener con nuestro controlador. El E1, que ya es cuando ya la batería está muy sobrecargada, que ahora lo vamos a ver. Cuando también hay sobrevoltaje en el sistema, eso va a marcar error y va a salir E2 y así sucesivamente. Bueno, a la hora de conectar esto, se deben de tener en cuenta obviamente precauciones y también esto tiene algunas protecciones, pues porque nunca falta. Entonces esto tiene protecciones de salpicaduras, de la polaridad invertida. En este caso, si nosotros, como les indiqué, hay que conectar bien la polaridad del panel con la del convertidor, porque si no el equipo no va a encender, no va a funcionar de manera correcta. Y cuando esto también lo vamos a notar, cuando la potencia de entrada es mayor a la potencia nominal, se va a disminuir la corriente. ¿Para qué? Para que la batería o la carga, la corriente se mantenga en un rango de seguridad. También tiene protección contra rayos, a cortocircuitos. La polaridad invertida en esta vez en los paneles, siempre paneles y baterías tienen que tener la polaridad coincidente con la del controlador. Y pues cortocircuitos en la carga, las descargas de la noche, el voltaje de los paneles tiene que ser mayor al voltaje nominal y esto también tiene protección de sobretemperatura. O sea, tiene protección de sobretensiones y de sobretemperatura. Este nivel de protección IP32, los dos dígitos, hace referencia a que es resistente al polvo, pero pues esto no es tan así, porque pues esto no puede estar en la intemperie. Y el código 2, el dígito 2, hace referencia a que tiene protección cuando hay salpicaduras de agua, pero estas son gotas pequeñas, pues no puede estar en la intemperie. Esta protección contra rayos sucede cuando sensa picos de tensión debido a rayos o sobretensiones atmosféricas, pues lo que hace es que se desconecta. Pues las polaridades, la función eléctrica, sí, entonces también cuando él detecta que el voltaje en los paneles es mayor al voltaje nominal que permite el controlador, pues también se desconecta. Esto es bastante crítico cuando una carga debido al VOC, pues el voltaje de circuito abierto, la descarga revertida de noche, es decir, que cuando la batería esté cargada no haya un flujo de potencia inversa, es decir, que la batería vaya a cargar a los paneles. En estos casos siempre el controlador se desconecta y la sobretemperatura, él trabaja con una eficiencia del 100% hasta 65 grados. Cuando ya esa temperatura es mayor a 65, él empieza a disminuir su corriente, es decir que pues la eficiencia va a empezar a disminuir hasta llegar a un valor de 81, que ya no, pues ya hasta ese valor ya el controlador se desconecta. Y el cortocircuito en la carga es que cuando detecta un cortocircuito, él va a empezar a tratar de reconectarse automáticamente. Pero esto solo tiene 5 intentos y hasta que el controlador ya se desconecte totalmente. Y ya pues finalizamos con las pruebas que son las que vamos a ver aquí. Pues para las pruebas utilizamos el régimen de corrección que yo ya les había explicado. Pues en este caso, en el emulador de los paneles utilizamos esta referencia de panel, que es lo que como que
va como que perfecto con nuestras indicaciones del controlador, y de la batería utilizamos una de litio-ion de 24 voltios y con esta pues esa es la referencia del panel. batería y un emulador de los paneles. Entonces, es importante que antes de nosotros conectar algún panel o alguna batería, hayamos leído la ficha técnica del controlador, y que no nos vayamos a pasar de la potencia nominal, de los voltajes y de las corrientes. Nosotros en este caso vamos a emular este panel. Entonces, es un panel de entonces, acá en el panel, la ficha técnica del panel, están las características eléctricas. Vamos a trabajar sobre el primer panel. Bueno, entonces, el fabricante del panel da dos valores, el STC y el NIO-CT. Con el que nosotros vamos a trabajar, con el que el emulador trabaja, es con el STC, que es estos parámetros son bajo el Standard Test Condition. Esto quiere decir que hay un AM de 1.5, eso hace referencia pues, como a la inclinación, como la posición del sol respecto al panel, que hay una irradiancia de 1000 vatios sobre metro cuadrado, y que se hace sobre una temperatura de 25 grados centígrados. Pues esto no siempre, o sea, estos parámetros que está dando se hacen bajo estas pruebas con estos parámetros, pero pues esto en la realidad no siempre se cumple, no siempre vamos a tener los 1000 vatios sobre metro cuadrado, los 25 grados centígrados, ni la posición del sol de 1.5. Entonces, ahí están los valores de potencia máxima, de tensión de circuito abierto, de corriente de cortocircuito, la tensión máxima potencia, la corriente máxima potencia, que son los parámetros que se van a ajustar en el emulador. Entonces vamos. De hecho, mientras ellos revisan las conexiones, pues, si quieren, ya están revisaditos, todo prendido los emuladores, al menos verifiquemos que se... pues, prendamos los emuladores mientras yo les hablo un poquito a los chicos. Este sistema, digamos, como dijeron los compañeros, es un sistema que permite encontrar el punto de máxima potencia. Pues ellos indicaron la presentación que es multi-peak, es decir, que ante un sombreado, pues también empieza a buscar el punto de máxima potencia, porque puede ser otro diferente producto del sombreado. Este equipo yo lo pondría en un poste solar. ¿Por qué? Porque finalmente tenemos una entrada de paneles, una entrada de energía, por ahí genero. Tengo una batería que pondría en gabinete pegado al poste. Y finalmente la carga sería la iluminación del poste, ¿cierto? El poste solar para la iluminación. Ellos indicaron que es posible programar el tiempo en que permanece encendido la carga, que el parámetro del 1 al 14 pues es el número de horas, ¿cierto que sí? Entonces miren que uno dice, bueno, quizás en esta aplicación, si yo lo pongo en mi finca, en un postecito en la finca, yo quiero mantener prendida esta carguita o esta iluminación, no sé, 3-4 horas mientras yo estoy en mi quehacer, ¿cierto? Y ya 4 horitas que se apague solo, que no tengo que estar preocuparme por el asunto. Igual si yo le pongo menos tiempo,
pues seguramente voy a tener que necesitar una batería más pequeña también y menos contingencias dentro del equipo, pues va a necesitar. Entonces yo lo pondría en un poste solar. También lo pondría en este equipo. Este equipo vino inicialmente con este reguladorcito. Lo que pasa es que el proveedor lo cambió porque, digamos, había una dificultad para encender la carga. No se encendía de forma automática. Ahorita lo vamos a ver con Arturo cuando cambiemos el convertidor. Pero este tiene conexión automática de la carga. Sin preguntar ni nada, se conecta automático. La carga de este sistema, ¿cuál es? El inversor. ¿Listo? Entonces, este tiene, digamos, la posibilidad de entrada solar, el tema de la batería, y por el mismo tema de la batería, misma conexión de batería, conectamos el inversor. Mire que no tiene terminales de carga, mientras que este sí tiene terminales de carga, lo que le permite, digamos, regular mejor lo que es el tema de cómo está cargando la batería, porque está midiendo separado lo que es la carga y lo que le entra a la batería. Porque a veces el solar llega y alimenta la carga y no alcanza a darse cuenta bien este equipo que no tiene órdenes de carga, cuánta corriente va para la carga, cuánta corriente va para la batería. Digamos, de algún modo, no sé si Arturo tiene por acá, Arturo le tocó este. Ya los nuevos MPPT de Victron sí vienen con los terminales de carga. Listo. Ahorita apenas terminemos la prueba con este, conectamos este para que hagamos las pruebas de Arturo de una vez. Listo. Bueno, entonces yo creo que ya los compañeros nos van a enseñar al manejo de los emuladores. Les digo que tener estos emuladores aquí disponibles para eléctrica, electrónica, energética es un gran avance, porque